Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y como cada fin de semana y cada martes entrego lo que es un video especial. Una lectura que abarca para todos los signos. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenemos lo que es la carta de las de oros. Quiero que te fijes bien en esta carta, o el as de pentáculos. Aquí hay un personaje como que sale de la tumba, un personaje como que ya no debe estar lo que es en este plano terrenal. Y parece como que estuviera suplicando, como que quisiera de repente atención. No sé por qué siento que para muchos de ustedes, posiblemente la energía que está ligado o que está lidiando con ustedes es una persona con la cual ya no hay contacto. Es una persona con la cual de repente ustedes sienten que todo ya está terminado. Pero sin embargo, esta carta dice todo lo contrario. Esta carta te da a entender como que este personaje busca tu atención, porque aquí es como que estuviera pidiendo ayuda, como que estuviera pidiendo lo que es rescate, y está relacionado con la carta del as de pentáculos, que nos hablan también de las oportunidades de la tierra. Parece como que este personaje ha visto en ti posiblemente un crecimiento personal. De repente a ti las cosas te están yendo bien o te va a ir bien en un futuro y esta persona va a causar como curiosidad por saber de ustedes, por ponerse en contacto, etcétera, etcétera. Alguien busca tu atención. Pero vamos a ver si esto es algo positivo o es algo negativo, porque a lo mejor de repente esta persona busca tu atención por interés o por dinero. Vamos a ver. Debajo tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Con este personaje tú has tenido como un conflicto muy fuerte, muy fuerte. Aquí ha habido discusiones, aquí ha habido maltratos, aquí se han dicho cosas que te ha ofendido. Y quizá por eso tú me dices, Richard, yo ya no quiero saber nada de ellos. Pero es una persona que era muy posesivo, muy posesiva. No todo tiene que ser amor de pareja. A veces los amigos y las amigas también son muy posesivos y posesivas. O la familia. Vamos a sacar más cartas. Pero es una persona, yo por lo que veo, es una persona que no se queda tranquilo, no se queda tranquila. Parece como que estuviera intentando por todos los medios llamar tu atención por las buenas o por las malas. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 5 de oros. Siento que esta persona en estos momentos es como que le hubieran dado una noticia en la cual se siente como un poco desprotegido o siente miedo Algo lo han dicho, que este personaje, sea hombre o sea mujer, siente miedo. ¿Por qué? Porque aquí, si tú te das cuenta, esta persona intentaba llamar tu atención o intentaba de repente recuperarte o hacer algo, pero es una persona muy absorbente, una persona muy posesiva, muy posesiva. Ha intentado hacer algo posiblemente que se escapa de todo control, pero aquí vemos una carta de temor, una carta de miedo. Me dan a entender como que ha recibido una información de ustedes. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. La carta del 3 de bastos. En estos momentos esta persona es como que se está cuidando todas las espaldas. Inclusive es como que estuviera cuidando a su entorno, a su familia, a sus cosas. Pero este comentario que lo han hecho, o esta noticia que lo han dado a esta persona absorbente, sinceramente, es que causa miedo.
causa mucho miedo. ¿Por qué? Mira, aquí este personaje está como a la defensiva, está cuidando su entorno, pero mira este rostro. Este es un rostro como si fuera algo diabólico, sinceramente. Parece que no es de este mundo, pero ¿por qué esta persona está con esa idea? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A dónde ha recurrido para que ahora piense esto de ustedes? Porque aquí es como que le hubieran hablado, como que le hubieran dicho algo que prácticamente en estos momentos esta persona tiene miedo de ustedes. Miedo, tiene miedo. Vamos acá más cartas, a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia está relacionada con el karma, con las decisiones, con la justicia, con el signo de Libra, con la parte espiritual. Espiritual. Entonces, yo lo que siento, lo que mi intuición me dice, que posiblemente esta persona, ya que tenemos dos cartas juntas, que está relacionado con la parte espiritual, es como que este personaje hubiera intentado quizás recuperarte o hubiera intentado querer hacer algo por sus propios medios, por su propia cuenta, esta persona. Y no sé por qué siento que esta persona ha recurrido a alguien que sabe de la magia, a lo mejor un vidente, un tarotista, o de repente alguien lo ha comentado y quizá lo ha dicho, ten cuidado, no te metas con ellos, porque ellos tienen algo mágico, algo que te protege. Es como que este personaje dice, no, mejor me quedo tranquilo, tranquila, porque no quiero que me rebote esto. Esa es la palabra. No quiere que le rebote. No sé por qué siento que esta persona se ha frenado, pero ha sido por miedo. Por miedo porque alguien lo ha comentado, cuidado. Cuidado porque puedes perder soga y cabra. Cuidado porque quizá de repente las cosas se te rebotan. Porque esto es justicia, esto es karma. Esto es karma. Parece como que la vidente, el tarotista o la bruja, yo que sé, cariño, la persona que conoce de esto, es como que le ha dicho, ¿estás seguro o estás segura que tú quieres hacer algo en contra de ustedes? Porque ellos tienen algo especial que te protege. Si tú lo haces esto, se te va a rebotar. Y se han quedado a cuadros se han quedado. Vos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? La carta del 4 de espadas. Siento que esta situación lo ha puesto como muy nervioso, muy nerviosa. Está teniendo constantemente pesadillas, no puede dormir. Y esto es cierto, escucha. Cuando yo era joven, creo que tenía 16 años, me acuerdo que entramos con un amigo por curiosidad a un hombre que conocía de las energías, de las cartas, era un chamán. Y yo no quería entrar y mi amigo me dice, vamos, vamos, vamos. Total que yo lo pregunté, ¿y qué te ha dicho a ti? Y me dijo, no, no te lo puedo decir, pero estaba asustado. Y ya que yo me había comprometido de entrar también, yo entré a hacerme la lectura. Y entonces este hombre me dijo muchas cosas que yo me quedé a cuadro, pero yo dije, ya está, yo no lo creo. Dije, yo no lo creo, ¿vale? Entonces yo volví lo que es a mi casa, todo. Y me acuerdo que una noche yo estaba durmiendo y yo vi
claro, pero muy claro, que la mano de ese hombre se acercaba a mí. Se acercaba a mí la mano de ese hombre. Y automáticamente yo me desperté y empecé a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, lo que lo ha dicho esa persona que conoce de energía, le ha causado tanto impacto que en estos momentos está pasándolo muy mal, pero muy mal. Esa persona tiene pesadillas, esa persona siente como que alguien lo observa, como que alguien lo está espiando. Y esta persona piensa que tú posiblemente tienes que ver algo en esto. Porque ya desde un principio ese brujo, esa bruja o ese chamán o ese espiritista le ha dicho, no te metas con ellos, porque ellos tienen algo que lo protege. Ellos no han creído y ahora es como que hay algo que lo está acosando, porque mira esta carta. Mira esta carta, lo acosa en la noche, en la madrugada, lo está atormentando constantemente. La carta del As de Bastos ha intentado explicar esto al resto, pero nadie lo cree. Nadie lo cree. Por eso que esta persona está como muy nervioso, muy nerviosa. ¿A quién puedo recurrir? ¿A quién puedo consultar? Esta persona piensa, cariño, que tú estás, por decirlo así, pactado. No sé si a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que es así, pero no creo. Quizás será una minoría, pero esta persona piensa que tú estás pactado. Desde esa fecha que esta persona, porque aquí me dicen que todo le dan la espalda, desde esa fecha que esa persona ha intentado posiblemente hacer algo para tener lo que es el control de tu vida, es como que todo el mundo se le ha empezado a apartar. Es como que las cosas han empezado a ir de una forma negativa en su vida. Por eso que esta persona piensa que tú has hecho algo. Pero tú no has hecho nada. Pero es cierto que hay algo que te está protegiendo. La carta del 9 de espadas. Mira, te culpa. Te culpa posiblemente de su separación, te culpa de su enfermedad, te culpa de repente de que tiene problemas económicos, te está culpando de todo. Piensa que tú eres la culpable, pero es que tú no has hecho nada. Ellos han activado algo. Ellos han visto algo. O esa persona que le ha echado las cartas, que ha querido hacer algo en tu contra, ha visto algo. Y es como que esa energía en estos momentos lo está atormentando a ellos. Por eso que tienen miedo de ustedes ahora. Yo he visto casos de personas que tienen algo sobrenatural que les está cuidando, pero son personas mayormente del signo Géminis, sinceramente, del signo Géminis. Pero esto no quiere decir que solamente las personas del signo Géminis son privilegiados, no, puede ser cualquier otro signo. La carta del colgado, mira, la carta del colgado es una carta que dice, tengo que rescatarme, tengo que ayudarme y que también está relacionado con la parte espiritual. Esta persona, cariño, para bien o para mal, ha ayudado posiblemente a que ellos se acerquen más lo que es a la parte espiritual, pero de una forma positiva. Vamos a sacar más cartitas. La carta del 3 de bastos. Pero lo que yo estoy viendo aquí es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No sé por qué siento que esta persona prácticamente perdió la cabeza. Esta persona es como que es como que no solamente a ti no te quería ver en este plano terrenal, es como que hubiera intentado hacer algo lo que es en contra de los tuyos y esto se lo ha devuelto. Y lo siento por ellos, pero aquí, con esta carta, el colgado y la carta del 3 de bastos, aquí yo veo una mujer que llora. Puede ser también lo que es un hombre que sufre porque ha perdido a una persona muy especial, a un ser muy especial. Estamos hablando que hay un lazo
un parentesco, el hilo de la vida, que puede ser sus propios hijos también. Pero esto es como que el karma hubiera devuelto. Por eso que ahora te están temiendo. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Algunos de ustedes, por diferentes motivos, coinciden. Y yo creo que está más relacionado por el trabajo o por el proyecto, pero coinciden. Esta persona no te mira de frente, voltea la cara, como que se siente avergonzado, avergonzada, como que posiblemente no tiene esa fuerza para mirarte a los ojos. Porque después de lo que ha escuchado, después de lo que lo han hecho ver, esta persona tiene miedo mirarte a la cara. Esta persona piensa que tú eres prácticamente su maldición. Está como que estuviera perdiendo la razón, sinceramente. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 7 de bastos. Siento que esta persona es como que si de repente quería hacer algo porque lo intentó. Hay que dejar claro que esta persona lo intentó. Si esta persona posiblemente quería dejarte en la ruina o quería de repente que tu familia se desestructure, se rompa, esta persona prácticamente es como que su entorno lo ha hecho algo tan grave, algo tan malo, que en estos momentos es como que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ha querido hacer algo en tu contra. Lo han echado de casa. Lo han echado de casa. Es como que si de repente estaba en pareja, lo han echado de casa. Lo han quitado casi todo. Porque me está hablando de la carta del 7 de bastos. Me está hablando también de la carta del 6 de oros. Es como que ha perdido casa y ha perdido lo que es la parte económica. Se lo ha devuelto todo, toda la parte negativa, todo lo que deseaba, lo que es en tu contra, es que se lo ha devuelto o se lo va a devolver. Vamos acá más cartitas, vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale la carta del 9 de oros. Mira al frente de de esta mujer en esta carta. Hay como un palacio. Y ese palacio es como si se estuviera incendiando. Hay muchos pájaros. Y fíjate bien, esta mujer está casi calva. Está casi calva, cariño, porque sus problemas económicos, o ese hombre, sus problemas económicos son tan fuertes que en estos momentos es como que están los nervios, pero a flor de piel. Es como que su familia se está desestructurando, como que su hogar se está destruyendo. Esta persona no quería verte feliz. Esta persona, siento que ha ido con mucha maldad, y prácticamente todo se lo ha devuelto. Ha ido con mucha maldad, cariño, y estas son las consecuencias. Esta persona está enfermo, está pasando por un momento muy difícil, está enfermo, está enferma y está teniendo problemas económicos, pero no es porque a lo mejor de repente la vida se esté empeñando en contra de ellos, es porque se lo está devolviendo todo lo que ha intentado hacer contigo. Se lo está devolviendo. La carta de la reina de copas y al costado la carta de la templanza. Mira, veo que este personaje, muchos de ellos, es como que estuvieran reflexionando, o de repente hay una persona que lo está tratando de hacer entender las cosas.
Es como que esta persona va a llegar el momento en la cual te va a buscar porque posiblemente se va a topar con una persona que conoce de energía y le va a decir, la única manera para que cambie tu mundo es que tú pidas perdón. Y esta persona te va a pedir perdón y te va a contar lo que intentó hacer en contra de ustedes, porque aquí es una carta de reflexión y aquí la carta de la templanza que quiere pedir perdón. Quiere pedir perdón. Algunos es como que ya empiezan a darse cuenta. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Te voy a dar lo que es iniciales y signos. Las iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo o como lo llamen a esta persona. La persona, especialmente que ha intentado o está intentando hacer algo en tu contra, pero que se va a llevar una sorpresa. Se va a llevar una sorpresa que va a decir, ¿qué he hecho? Ahora, ¿qué es lo que me espera? ¿Pero qué he hecho? La letra Z, la letra Y, la letra T, la letra G y la letra E. Muy bien. Voy a darte signos de una vez. Voy a darte signos. Puede ser cualquier signo, ¿vale? Pero quizás muchos de ustedes van a ser afortunados y te sale el signo de esa persona si tú lo conoces. Tauro o Virgo. Me confirmó Virgo. Cáncer. Piscis o Acuario. Otra vez Cáncer, uno más. Virgo, otra vez. Estás lidiando con personas que de carácter muy fuerte y personas muy espirituales. La carta de Virgo representa a un sacerdote, una sacerdotisa, una persona que conoce de las energías. Y Cáncer son personas que también a veces son un poco vengativos y más con la parte espiritual. Capricornio. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de la New. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del paje de pentáculos. Siento que muchos de ustedes posiblemente cuando una persona te apartó de alguien tan importante en tu vida, o de repente puede ser que te sacó algo relacionado con el dinero, al principio te afectó, te dolió mucho, pero luego es como que tú simplemente lo has dejado todo en manos de Dios. Y es como que tú me dijeras, Richard, si yo prácticamente ya había aceptado de que he perdido a esta persona como pareja o simplemente ya no me quise hacer tantos problemas relacionados con el dinero y nunca he deseado el mal a nadie y mucho menos a ellos, a pesar del daño que me han hecho, ¿por qué han intentado tal barbaridad? Porque siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, esto me ha pasado, pero yo nunca he deseado el mal para ellos.
¿Por qué han hecho esto en mi contra? Si aquí la persona que debería estar más afectado o afectada soy yo, no ellos. Porque son así, cariño. Porque tienen muchas inseguridades en su vida. Muchas inseguridades. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del rey o reina de pentáculos. Es como que en su cabecita loca de ellos, es como que la inseguridad siempre ha estado en su mente. Es como que su temor tan grande posiblemente fuera que si ellos te apartaron de una persona muy importante, que esta persona reaccione y vuelva otra vez con ustedes. Porque aquí hay temores, mira, tú deseas lo mejor y esta persona te da la espalda. Esa persona parece como que dice, no, a mí no se me cocina de que ustedes en estos momentos han vuelto a rehacer su vida. No sé por qué siento que todavía se siguen viendo. Es su conciencia. Piensan que todo el mundo van a ser como ellos. Si esta persona te quitó al gran amor de tu vida, tú no vas a hacer esto. Pero es su conciencia. Han obrado mal. Por eso que su conciencia les persigue. Vamos a sacar más cartas. La carta del 8 de Pentáculos. Siento que para muchos de ustedes también está relacionado esto con un problema con los documentos. A lo mejor puede ser juicios por manutención. Pero aquí veo actas. Aquí veo actas, herencias. Herencias veo aquí. Mira esta carta. Este personaje, ¿cómo está con un libro grande? ¿Ustedes han ido alguna vez a un notario? El notario agarra, saca un libro enorme donde tiene todo su registro ahí como una carpeta. Entonces me están hablando de un dinero muy fuerte, de una propiedad muy fuerte. Para algunos de ustedes quizás de repente inclusive puede ser una persona muy cercana, por no decir que es familia. Una persona muy cercana. La carta del ángel New. Qué vacío que están, sinceramente. Qué vacíos, pero qué vacíos que están. Es como que ellos piensan que de esta manera posiblemente pueden hacer algo lo que es en tu contra, como que ellos piensan de repente que de esta manera te van a herir, pero se dan cuenta que ahora a ti no te afecta ya nada. Porque el ángel New es una carta que a lo mejor lo puede tener todo, tu herencia, ¿por qué no? O el dinero que te corresponde, pero esta persona siente un vacío. Porque tenemos esta carta, mira. Mira este ángel, cómo mira lo que es en el suelo, y está vestido de negro. ¿Y cómo se toca así? Como si se estuviera tocando lo que es el corazón. A ver, ¿qué más me dice? La carta del rey de pentáculos, y tenemos lo que es la carta del as de bastos. No sé si esto te va a contentar. Quizás no, cariño, porque recuerda que tú no quieres nada negativo para ellos. Son ellos quienes prácticamente se han creado una película. Veo que su pareja prácticamente es como que su relación se ha enfriado. Es como que ella o él estuviera prácticamente con un árbol. No siente ni padece. Los árboles sienten, este no. Es como que esta persona prácticamente lo aburre su presencia. Es como que esta persona prácticamente es un pasote. No tiene vida social con ella, con él. No lo hace feliz. Y por eso que aquí otra vez me sale una carta de vacío. Mira, de vacío. No sé si tú sabes algo de ellos, si tú de repente lo ves, quiero que te fijes bien cómo se viste. Quiero que lo mires en la cara, cómo está su estado de ánimo. Están demacrados.
están muy descuidados con su persona. Inclusive podría decir que se le está cayendo el cabello. Tienen como un color pálido, que tú te has preguntado si están enfermos. Esa persona que te ha hecho daño. Veo que esta persona es como que se estuviera consumiendo por dentro. Y lo peor es que muchos de ellos posiblemente apostaron todo por alguien, o la discusión, el lío que ha habido entre ustedes ha sido por alguien o por el dinero. Pero nada de esto lo ha hecho feliz. Vamos acá más carta, porque mira esta carta, cariño. No es feliz. Mira cómo está. Está pálido. Mira su cabello. Todo desgreñado, desgreñada. Y tiene una mirada, a mí me sorprende, que tiene una mirada como vacío. Vacío. Y mayormente las personas que están cargando una maldición o de repente está rondando una energía negativa, inclusive para que se lo lleven al otro plano, los ojos lo tienen como hundidos y parece como que tuvieran todo lo que es en la parte del párpado, toda la areola de aquí de los ojos, inclusive como que se le escurece un poco. Hay un cantante muy famoso que alguna vez yo he hecho un video. En la foto, yo lo he visto en su concierto, tiene un semblante como que carga una maldición. No digo que tú estés con este famoso, esta famosa, pero si tú lo ves, la cara de ellos, es como si estuvieras viendo prácticamente a alguien que ya no pertenece a este plano. Hay una palabra, pero no puedo decirlo. Como si fuera la carta de la muerte, ya está. ¿Me entiendes, no? La carta, como si fuera. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 7 de espadas. Y al costado la carta del sol. Siento que las personas que le está afectando más, posiblemente es para este grupo de personas que ellos prácticamente te dieron la espalda. Y creo que la mayoría es tu ex. La mayoría, no digo todos, la mayoría. O una persona, cariño, que tú esperabas mucho de ellos. Esta persona es como que se estuviera consumiendo por dentro, como que algo le está absorbiendo por dentro. Y esta persona es como que dice, antes de que se me apague la luz, yo quiero abrazarte. Mira, estoy dispuesta a renunciar a todo. Yo necesito saber de ti. Yo necesito escuchar tu perdón. Algunos de vosotros, algunos de ustedes, hay una distancia muy grande que los separa. Algunos de ustedes, a lo mejor me dice Richard, él o ella ya están en otro país, en otro continente, o de repente si están en un país tan grande, a lo mejor está en otro estado. Algunos no viven cerca, pero como ahora todo se mueve por las redes sociales, a lo mejor tú me dices, Richard, yo he visto una foto de esta persona, veo que ha cambiado mucho físicamente, no sé, a veces siento que lo está pasando mal, a lo mejor también tu corazoncito lo siente. Pero esta persona lo que quiere es tu perdón. Lo que quiere es tu perdón, cariño. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la templanza. Sí, necesita tu perdón. Mira esta carta. Necesita tu perdón. Necesita prácticamente hablar contigo. Quiere hablar contigo. Pero ¿sabes qué pienso yo? Que esto ha sido en base a que ha reaccionado. Ha visto algo de ustedes. Yo no digo que tú seas brujo, hechicero. No, 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 no. Yo no digo esto. Lo que pasa es que esta persona, yo pienso que esta persona a lo mejor ha querido obligarte en contra de tu voluntad que estés a su favor, o esta persona de repente ha querido, como se dice, rematarte, y es como que hubiera bajado un ángel y te protege.
y lo que ha intentado hacer contigo se lo ha devuelto. Y por eso que reacciona, por eso que despierta. Yo pienso que es así, ¿vale? Ahora quiere tu perdón. Vamos a ver qué me quieren decir. El tarot espiritual. Así nomás no lo saco. Vamos a ver qué me dice el tarot espiritual. Me sale la carta del 4 de copas. Mira, yo quiero que tú te fijes en esta carta. Cuando hubo lo que es el gran diluvio, el diluvio universal, Dios hizo un pacto con la humanidad a través de un arcoíris. Y mira esta mujer, cómo está echada en un sofá. Hay un arcoíris aquí, hay otro arcoíris por aquí. Y hay agua blanca, turquesa, que representa vida, que representa salud. Hay verde, que representa prácticamente estabilidad, sabiduría, dinero. Yo siento en mi corazón para ti. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, esto es como un consuelo. No, yo siento que aquí lo que está interviniendo es la mano de Dios. Papá Dios te está protegiendo, te está cuidando. Yo siento esto. Por eso es muy importante orar. Orar. Siempre hay que orar. Cuando tú te vas a dormir, tú tienes que decir, Padre, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, en nombre de mi hermano Jesucristo. Tienes que orar. Cuando te despiertes también tienes que orar. Es esto, porque yo pienso que aquí hay algo mágico, pero quizás ellos lo están malinterpretando. A lo mejor la persona que le ha echado las cartas le ha dicho, oye, te estás metiendo con un brujo, con una bruja, está pactado, está pactada, porque ellos no quieren creer que Dios es más fuerte aquí. Y en este momento, pues, tú estás quedando como si fueras, yo qué sé, la bruja o el brujo pactado, porque todo el mal que te han deseado se lo ha devuelto. No, yo siento que aquí hay algo divino. Yo siento esto. No veo que tú seas pactado, pactada, no. Hay un ángel, hay algo que te protege. La carta del 4 de oros. El dinero. Pero esto causa envidia, ¿no? ¿Te has preguntado, dímelo tú? Yo sé que cuando uno termina lo que es una relación, duele. Y duele mucho. Y cuesta recuperarse. Y parece como que todo está en contra en ese momento, porque terminas con esa persona, pierdes el trabajo, inclusive de repente tienes una pérdida muy importante y no entiendes por qué. Pero luego con el tiempo te vas recuperando y vas creciendo, vas evolucionando y luego dices, ha sido lo mejor que me ha podido pasar, separarme de esa persona. Ahora mi mundo es diferente. Yo creo que ellos cuando tú estabas mal, cuando tú prácticamente habías tocado fondo, ellos se reían de ti. Ellos se burlaban de ti. Ellos de repente pasaban inclusive por tus narices y te miraban mal. Se burlaban de ustedes. Ellos se burlaban de ustedes. Pensaban que tú nunca te ibas a recuperar. Pero mira ahora. Mira todo lo que te viene. Tranquilidad, dinero, abundancia, paz. Todo eso te va a llegar y ellos se van a sorprender. Vamos a ver las características. Vamos a ver qué me quieren decir. Vamos a ver las características. Qué fuerte, ¿no? Por eso, nunca escupan al cielo, porque luego toda esa baba se te cae encima. La carta del caballero de bastos. Muchos de vosotros posiblemente esta persona con la cual estás lidiando o has lidiado es una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser Leo o Aries. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo o cabello negro también. Una persona que le encanta mucho posiblemente el mundo de la noche, la fiesta, a lo mejor salir yo que sé de antro. Es una persona muy bohemio, por decirlo así, ¿no? O bohemia. La carta de la reina de bastos, elemento fuego otra vez. Es un personaje con la cual de repente tú también te has encontrado en una discoteca.
A lo mejor vosotros, escucha esto, a lo mejor ustedes nunca fueron pareja, pero sí tuvieron lo que es una aventura. A lo mejor tú me dices, Richard, yo no lo correspondí porque sinceramente no me convencía al 100%, la cual estás en tu derecho, pero es como que esta persona se obsesionó por ustedes. Y quizás como se obsesionó por ustedes dijo, o es mío o es de nadie. Me dicen aquí. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Y aquí, muchos de ustedes, el problema que tienes, especialmente lo que es en el tema de herencia, no es que a lo mejor tú hayas heredado, yo qué sé, cariño, un coche, un carro, no, o un pequeño piso, no. Me están hablando de propiedades grandes, una casa grande, o puede ser varias casas o un edificio. Es una persona muy ambiciosa, cariño, o ambicioso. Pero esta persona, corazón, va a recibir una cucharada de su propia medicina. Lo que te ha hecho, lo que ha intentado hacerte, todo lo ha rebotado. Y ahora tiene pesadillas. Y a lo mejor de repente en esas pesadillas te presentas tú. No es que tú de repente te estés manifestando porque eres un brujo, una bruja. Simplemente, cariño, que las energías actúan de muchas maneras. De muchas maneras. El enemigo se puede disfrazar de muchas maneras. Y ella o él de repente piensa que tú eres el brujo, tú eres la bruja, pero no. Y por último, el otro punto que me estaba olvidando. A lo mejor su propia pareja lo está haciendo algo. Recuerda que no era feliz con ellos. Y de repente puede ser que el enemigo prácticamente lo está haciendo creer de que eres tú, la persona mala o el malo. Y puede ser su propia pareja también, que ya se aburrió. Porque, cariño, si te lo hacen a ti, también se lo van a hacer a ellos, sea hombre o sea mujer. Pero aquí lo que está sucediendo es prácticamente una mezcla de... Están como utilizando malas energías. Aquí es como que van a por saco. Le da igual posiblemente la esencia de la persona, le da igual su estabilidad emocional, le da igual. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. Pero que a ti te protege algo o alguien te está protegiendo. Y yo sinceramente no pienso que sea el enemigo. Pienso que es un ser de luz. Que también puede ser lo que es un familiar. ¿Por qué no? O tu ángel. Pero ellos piensan que tú estás pactado o pactada. Eso es lo que piensan, cariño, cuando no es así. Bendiciones, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Dime en los comentarios qué tipo de video te gustaría que hiciera y entonces el día sábado, en el transcurso de los días lo preparo y lo cuelgo lo que es en el sábado. Bendiciones, corazón. Hasta la vista. Que no te sepa mal. Que no te sepa mal, porque vosotros lo van a ver, ¿vale? Ustedes de repente ya lo están viendo con sus propios ojos. Lo que le está pasando a ellos. Lo que ellos están viviendo, cariño, no es vida. Se están secando y te culpan a ti. Hasta la vista, cariño. Tú estás con la conciencia tranquila.